Padre, gracias por este precioso momento que nos da de estar, Señor, compartiendo tu palabra junto a nuestros hermanos. Hoy vamos a abrir nuestras escrituras en el Salmo 11.3. Salmo 11.3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Padre, que sea usted guiándonos, Señor, a través de su Santo Espíritu en esta preciosa palabra. Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones, Señor, en este momento que estamos pasando, Padre, de pandemia, Padre, de crisis mundial, Padre Santo. Padre, gracias porque no nos es posible congregarnos, Padre, en el templo, Padre, pero su palabra dice que nosotros todos somos templo y morada de su Santo Espíritu, Señor. Adoradores en espíritu y verdad, Padre. Y a través, Padre Santo, de estos nuevos y modernos sistemas de comunicación, Padre, extendemos, Señor bendito, y hablamos su palabra. Que sea el Espíritu Santo, Padre, tocando a cada oyente, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En este precioso salmo, es un salmo de David, le llaman el refugio del justo. Aquí podemos ver cómo el rey David acontece en su vida pasando un gran problema. Imagínate al rey David después de que había terminado con Goliat. Dice la escritura que era un gigante, era un invencible, un guerrero llamado Goliat, que tenía atemorizado a todo el ejército de los israelitas. Inclusive el propio rey estaba atemorizado, Samuel. Dice la escritura que aquel hombre llegaba, insultaba al ejército, le decía blasfemias, hablaba y pedía que enviaran un paladín, el cual el pueblo de Israel no lo tenía. Aquel ejército estaba atemorizado y es cuando aparece David en la historia. La escritura nos enseña cómo este joven, apuesto, valiente, que no tenía ninguna experiencia como soldado, que no tenía experiencia como un hombre de guerra, en aquella ocasión había matado y había cortado la cabeza de aquel Goliat. En este salmo, el Salmo 11, este paladín, este hombre que había quitado la vida a Goliat, después de haber pasado por momentos de alegría, porque dice la escritura que las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Este canto que aquel pueblo hacía, que aquellas mujeres cantaban, era euforia de ver la victoria, de cómo Dios había usado tremendamente a David. Dice, mató a sus 10,000 y Saúl mató a 1000. Pero por supuesto Saúl se llenó de envidia. Y dice la escritura que en repetidas ocasiones él quiso matar a David. Después de que había recibido la victoria, había hecho la victoria a David, después de que había pasado a vivir a la casa del rey, después de que le habían dado también, le habían ofrecido a la hija del rey, después de que había tenido tal vez tantos halagos, después de haber pasado de un estado de ser un pastor de ovejas a llegar a ser el que había destruido al enemigo de Israel, a Goliat, un hombre conocido. En aquel tiempo no había el modernismo que hoy tenemos, que había internet, no había celulares, no había nada. Pero por Israel y por todo el mundo que de ese tiempo ya era sabido de que un pequeño hombre, alguien que había sido un pastorcito de ovejas, había destruido a Goliat, aquel titán que había ofendido al pueblo, que se había levantado contra el ejército de Jehová. Pero David estaba pasando por una circunstancia muy triste. Imagínate cómo se sentía David, que después de ser tan afamado, después de que le cantaban cantos, ahora se había convertido en el enemigo público número 1 del rey. Lo buscaba para matarlo. Y este salmo lo escribe David en esos precisos momentos, cuando él estaba angustiado, cuando él
Tal vez no digamos no hallaba qué hacer, pero se sentía angustiado, se sentía que estaba desanimado, decaído, y a lo mejor estaba esperando una respuesta de Dios. Pero siempre alrededor hay personas que te aconsejan, y en este caso los amigos cercanos de David le decían, versículo 1, ellos le daban el consejo de que se fuera. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte al cual ave? A lo mejor los amigos el consejo que le daban es que se fuera, que desapareciera, que huyera a los montes. Versículo 2. Porque he aquí, dice, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Él se estaba sintiendo el temor de que iba a ser cazado, de que le iban a enviar saetas, a que lo iban a buscar para destruir. Pero ahora se pregunta él, y dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Esto me llama la atención. Y en el libro de Mateo 7, del 24 al 27, el Señor Jesucristo habla acerca de los dos cimientos. Y dice la Escritura, ¿cuál pues? Dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, el que edificó su casa sobre la roca. 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Estamos hablando de fundamentos. ¿Dónde está fundamentada tu vida? Cuando construyen una casa, hacen un fundamento escarban debajo de la tierra y hacen un fundamento de concreto para que pueda resistir el peso de esta casa, para que pueda resistir el peso de un edificio, para que pueda resistir el peso para lo que se está calculando que va a servir aquella estructura. En algunas ocasiones yo he visto que cuando construyen un edificio de muchas plantas, hacen unos grandes hoyos profundos, y ahí están construyendo el fundamento de aquel edificio, porque va a resistir movimientos que hace la tierra, va a ser un edificio que tiene que resistir a tantas circunstancias. Ahora yo te pregunto, estimado hermano, ¿en qué tú estás fundamentado? Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus fundamentos? Muchos de nosotros hablando realmente, hay muchos que se han preparado en la vida, se han preparado para ser profesionales, se han preparado para ser doctores, se han preparado para ser ingenieros, se han preparado para ser un buen abogado, se han preparado en la vida para diferentes carreras, y qué bien por cada uno de ellos. Pero ahora, ¿dónde están los fundamentos? Ahora que estamos pasando por una epidemia, que estamos pasando por una pandemia, que estamos pasando por esta enfermedad llamada el COVID-19, el coronavirus, estamos pasando por una situación donde el hombre no encuentra qué hacer. Es decir, sus fundamentos han sido rotos. No encuentran una medicina que pueda combatir esta enfermedad. Hoy en la mañana escuchaba a un médico hablando y le decían que si la vacuna que iban a hacer en contra del COVID-19 iba a erradicar esta enfermedad. Y este médico estaba diciendo que el COVID-19 desciende por ahí también de la misma enfermedad que nos da la gripa, de la misma enfermedad que nos da la influenza. Dice el doctor que la vacuna que nos ponen acerca de la influenza solamente nos están haciendo inmunes por 3 meses, es decir, por 90 días. Tenemos que estar repitiendo nosotros esta vacuna para que no nos dé la influenza. Dicen los médicos que como todavía no existe una medicina, ellos nos pueden decir con certeza cómo va a ser el efecto, pero lo que más ellos están pensando es que va a ser algo así como una vacuna que nos vamos a estar poniendo cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, porque esta enfermedad va a ser repetitiva. La Biblia nos habla de todo este tipo de epidemias. La Biblia nos habla de que vendrán epidemias sobre la tierra. Los fundamentos de la humanidad ahora están siendo destruidos. Los médicos no encuentran una respuesta. Están los hombres de ciencia buscando y están buscando
Y oramos para que luego Dios les dé la sabiduría y encuentren una vacuna en contra de este coronavirus. Los reportes que estamos recibiendo a diario, los canales de televisión, tanto locales como de Estados Unidos y mundiales, habla de situaciones tremendas. Gente que está muriendo. Habían dicho que los niños podían, resistentes, los niños cortos de edad, de recién nacidos, eran resistentes a este coronavirus. Pero el día de ayer estaban compartiendo los medios noticiosos que también ellos están siendo enfermos por este coronavirus. El mundo entero está destruido. No hay que hacer. La economía se está perdiendo. Esos son los que le llaman los efectos colaterales. La enfermedad está matando. Pero como nos estamos guardando en casa para no tomar esa enfermedad, hay una cuarentena. La economía está influyendo en el mundo. Se parece como que estuviera formándose algo ya tan cercano como la venida de Cristo. Más allá estaremos predicando acerca de ello. Pero ¿qué está sucediendo cuando el fundamento de nuestras vidas se rompe? Cuando no hayamos qué hacer, cuando nos sentimos perdidos, como cuando por mucho que hemos estudiado, no hayamos qué hacer. En la vez pasada yo les mencionaba que he visto videos donde los médicos lloran en los pasillos. Los médicos en los hospitales que están atendiendo a estos pacientes de coronavirus están llorando en los pasillos porque no hayan qué hacer. Es porque ellos no encuentran, se sienten ellos que tienen sus manos atadas. Qué bien por esta gente. Yo veo como allá en Europa a las 8 de la noche todos aplauden. Le aplauden a los médicos por la labor que están haciendo. Pero ellos mismos, dicen, ellos mismos se sienten que no pueden hacer nada. El fundamento de la humanidad está totalmente destruido. Pero ahora hablemos de nuestro fundamento como hijos de Dios que somos, como conocedores de la palabra de Dios, como conocedores que con nosotros nuestro mundo es diferente, porque nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, porque nosotros dependemos de un Dios que lo imposible lo hace posible, porque nosotros dependemos de un Dios que nos ama eternamente. Nosotros pertenecemos a un Padre que nos ama, que nos ha así llenado con sus brazos abiertos, nos ha recibido y nos ha dado su protección divina. Quiero recordarte el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada uno de nosotros habitamos al abrigo del Altísimo porque hemos reconocido a nuestro Padre como Salvador personal de nuestra vida. Estamos bajo esa cobertura, sobre ese campo protector de nuestro Padre. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos nuestro fundamento? Cuando el temor, el miedo llena nuestras vidas. Porque déjame decirte que a diario platico con cristianos, a diario, querido hermano, que tiene temor, que no sabe lo que va a suceder, que no sabe, y este es un temor global. Muchos de nosotros no estamos pensando ya ni en la enfermedad. Muchas personas están pensando de cómo van a pagar los biles, cómo van a pagar los recibos de la luz, cómo van a pagar los recibos del agua. Muchos están pensando de que cómo vamos a pagar la renta. Es decir, que totalmente nuestros fundamentos han sido destruidos. Fundamentos económicos, fundamentos de conocimiento. El hombre no encuentra solución, no hay más conocimiento. Está luchando por encontrar un conocimiento. Pero ahora, ¿dónde están tus fundamentos bíblicos? Ahora es el día de pensar: ¿a dónde edificamos nuestra casa? Si la edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Allá donde dice: vinieron los ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no se cayó. Ahora yo te pregunto, querido hermano, ahora está golpeando la peste. Ahora está golpeando el coronavirus. Ahora está golpeando la economía. Ahora está golpeando la incertidumbre de la gente que no encuentra qué hacer. Porque
eminentemente hay un amigo, un enemigo que nos está destruyendo nuestros seres queridos, está destruyendo a la humanidad completa. El salmista se preguntaba y dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos de David habían sido destruidos. Después de que aquel pueblo le cantaba, ¿por qué no decirle? Le alababa, le adoraba, incluso aquel pueblo le cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, porque lo habían puesto en una escala superior, inclusive del mismo rey. Pero ahora él iba a salir huyendo. En cierta ocasión, dice la Escritura, que los amigos de David, cuando él anduvo escondiéndose en el bosque, huyendo porque él no quería hacer nada en contra del ungido de Jehová, en cierta ocasión nos cuenta la Escritura que los soldados de David le fueron a avisar que Dios había proveído el momento para que él lo matara. Estaba en una cueva el rey Saúl, y dice la Escritura que David llegó, y todavía llegó y llevó la espada, y cuando sus amigos le dijeron, hoy es el momento que le quites la vida al rey, hoy es el momento que tú seas el rey David dijo, que me libre de Dios, de tocar el ungido de Dios. Porque su esperanza no estaba en el hombre, porque su esperanza no estaba en las soluciones que el hombre le iban a dar. Él sabía que si Jehová, que si Dios había permitido una prueba en él mismo le iba a dar la salida. Me llama la atención y recordaba en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 3, dice la Escritura que en los tiempos de Nabucodonosor habían 3 hombres, Sadrach, Mesach, Abed-Negeo. Dice la Escritura que a Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de él mismo, y era de oro. Dice la Escritura que cuando terminaron aquella estatua, llegaron a Babilonia y pusieron aquella gran estatua y pusieron un edicto. Y dice la Escritura que había que adorar aquella estatua cuando sonaba la bocina, cuando sonaba la flauta, cuando sonaba el tamboril, cuando sonaba el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos musicales. Había un edicto que había que postrarse y adorar aquella estatua hecha de la forma de Nabucodonosor. Y dice la Escritura que si no lo adoraban, ellos iban a ser echados a un horno de fuego. Ahí estaba estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negeo, y dice la Escritura que sonaron los instrumentos musicales, y toda la población de Babilonia, al escuchar aquel sonido de la trompeta, aquel sonido del arpa, aquel sonido, todos dijeron adorar y se postraron enfrente de aquella de aquel gran monumento que Nabucodonosor había mandado hacer. Y dice la Escritura que estos 3 hombres se quedaron de pie. Imagínate que estos 3 hombres que habían sido usados grandemente por Dios para ayudar a Nabucodonosor a controlar las riquezas de Babilonia, que estaban ahí ayudando en el reino de Nabucodonosor, no se postraron delante de aquella estatua. E inmediatamente llegó la noticia a Nabucodonosor y le dijeron, Señor Nabucodonosor, todo el mundo se ha postrado, menos Sadrach, Mesach y Abed-Negeo. Y tú dijiste que el que no se postrara delante de esa estatua iba a ser lanzado al lago de fuego. Y vino Nabucodonosor, habló con aquellos hombres y les dio otra oportunidad. Y en esa oportunidad volvieron a sonar el arpa, volvieron a sonar los instrumentos musicales para que ellos se postraran delante de aquella estatua. Y ellos no lo hicieron. Y vino Nabucodonosor, les dijo diciendo, no es necesario, Nabucodonosor, que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. De tu mano, oh rey, nos librará. Y dice la Escritura
que Nabucodonosor se llenó de coraje y envió que calentaran inmediatamente, que encendieran aquel horno de fuego, y la orden fue que lo calentaran 7 veces más. Sadrach, Mesach y Abednego, yo me imagino que sintieron temor humanamente, porque el temor está y existe en nosotros los hombres. Pero yo me imagino que ellos dijeron y habían dicho con la confianza: he aquí nuestro Dios nos va a librar. ¿En quién estás confiando tú? He aquí nuestro Dios nos va a librar de lo que está aconteciendo, de esta pandemia. Dice la Escritura que estos 3 hombres llegaron a aquel horno de fuego, y dice la Escritura que lo habían calentado 7 veces más. Dice la Escritura que los lanzaron al horno de fuego, y dice la Escritura que el rey Nabucodonosor estaba allí a la expectativa, a la puerta, viendo lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura que delante de aquellos 3 hombres apareció uno más. Y Nabucodonosor dijo que lo miraba como el hijo de los dioses. Y dice la Escritura que cuando vio que aquellos 3 hombres se paseaban adentro del lago de fuego y había uno más parecido al hijo de los dioses, dice que Nabucodonosor mandó abrir aquella puerta. Pero lo que fue más espectacular, que aquellos hombres que habían puchado, aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach, Abednego, dice la Escritura que ellos se quemaron. Cuando Nabucodonosor envió a sacar a aquellos hombres, dice la Escritura que él se asomó y dijo: no veo 3, veo 4, y veo uno que se parece al hijo de los hombres. Y dice la Escritura que lo sacaron. Y déjame decirte que las Escrituras dicen que no huelían ni a humo, que ni a un cabello se les había quemado. Ten la seguridad, querido hermano, que por lo que estamos pasando es un momento de prueba, que aunque nosotros veamos que nuestros fundamentos han sido destruidos, no es eso, hermano, es que estamos pasando una prueba, porque tenemos que pasar esta prueba, porque es para la humanidad total. Y en la vez pasada les decía que el sol sale para todos, la noche sale para todos, cuando llueve, llueve para todos. Dice la Escritura que estos hombres salieron y fueron librados del horno de fuego. Daniel 6:10, en cierta ocasión, ahí en el libro de Daniel, dice la Escritura que Daniel, el rey levantó un edicto, porque le dijeron sus consejeros: oye, rey, hagamos un edicto que por 30 días nadie va a consultar a ningún Dios y a ningún hombre, y aquel que lo haga va a ser lanzado al foso de los leones. Y el rey aceptó. Y dice la Escritura que se escuchó por toda Babilonia lo que iba a acontecer. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se fue a esconder. Dijo: no le voy a orar a Dios. Estamos pasando por pandemia, estamos pasando por una situación crítica. ¿Le estás orando a Dios? Daniel sabía que si lo veían orando a otro Dios, él iba a ser lanzado al lago de fuego, al pozo de los leones. Y dice la Escritura que, como siempre, él abría una ventana y oraba. Él nuevamente volvió a abrir aquella ventana y confiadamente le oró a nuestro Dios Todopoderoso. Porque desde en su recámara miraba que él adoraba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Oras, hablas con Dios como lo solías hacer antes. Oras, hablas con Dios como cuando teníamos la oportunidad de estar yendo a la iglesia. Oras. Dice la Escritura que este hombre sí lo hacía. Dice la Escritura que el rey no quería, pero tomó a Daniel y lo mandó al foso de los leones. Los fundamentos de Daniel, todo lo que el hombre, porque tenía gran poder sobre este reinado, pero ahí habían sido rotos. Pero él estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que cuando llegaron y lo arrojaron adentro del foso de los leones, ahí lo dejaron.
Y la escritura cuenta que el rey no durmió, pero en la mañana él, a temprana hora de la mañana, fue a ver y le dijo: Daniel, llamando a Daniel, tu Dios te ha salvado. Y dice: oye, rey, le dijo Daniel, aquí estoy, mi Dios me ha salvado. Déjame decirte que Daniel estuvo en el foso de los leones, pero yo me imagino que ahí donde estaban los leones se había presentado el león de la tribu de Judá, que llegó y a los demás leones los ahuyentó. Y yo todavía me imagino que Daniel descansó sobre el león de la tribu de Judá. Déjame decirte, hermano, estamos pasando por situaciones difíciles, donde nuestros fundamentos están queriendo ser destruidos. Yo te animo, hermano, yo te invito, hermano mío, porque tenemos promesas de parte de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Lo que estamos pasando es un momento de prueba. David confió en Jehová. Y un día, el rey Saúl fue muerto y a él le dieron el trono para lo que él había sido ungido. Esto va a pasar, hermano. No permitas que tus fundamentos se pierdan. Hoy es el día que nosotros tenemos que hacer ver que estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Yo quiero orar por ti, que a lo mejor tú estás diciendo: mis fundamentos los he perdido. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, que a lo mejor estás con miedo. Yo quiero orar por ti, que a lo mejor las noticias te han llamado la atención y has desubicado tu mirada del Dios Todopoderoso y los tienes puesto en los medios noticiosos, en el coronavirus. Yo quiero decirte, querido hermano, que servimos a un Dios todopoderoso, que nunca ha perdido una batalla. Padre, en el nombre de Jesús, a través de estas cámaras, Señor bendito, que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea tocando los corazones, Padre, de cada hermano, Padre Santo. Que sea usted, Señor, fortaleciéndolos, Padre, y hacer ese fundamento a toda prueba, Padre. Gracias, Señor. Amén.